Capítulo 14. De todas las cosas por las que Natsu podría haber sido derrotado, no había esperado que fuera desamor. Eso no quería decir que hubiera sido paralizado por una sobrecarga emocional de sentimientos heridos, pero estaba herido. Casi se sentía un poco vergonzoso. Este hombre no permitió que cosas como esta lo deprimieran, y aquí estaba sintiéndose irracionalmente deprimido. De acuerdo, algunos podrían no estar de acuerdo con él en ese hecho, pero el cazador de dragones pensó que sentirse así por cosas que ni siquiera importaban era una pérdida de tiempo. Había vivido mucho más tiempo sin necesidad romántica que con ella, así que ¿por qué debería necesitarla ahora? Había estado bien y bien hasta que todo este predicamento llegó. Ciertamente no necesitaba nada de este drama. Natsu no hizo drama. ¿Cómo se volvió dramática su vida? Esto es una tontería, murmuró para sí mismo de mal humor mientras caminaba por la calle. El mago de fuego no pudo evitar estar un poco irritable esta mañana. Había tenido dificultades para dormir e incluso encontró poco atractivo en comer cuando se despertó menos de 2 horas después de que finalmente se durmió. La noche anterior lo había golpeado duro. Echaba de menos los días en los que todo lo que tenía que preocuparse era Erza o incurrir en la ira del maestro al destruir demasiadas cosas y meterlo en problemas con el consejo. Esos parecían como un pensamiento pasajero ahora. Iban y venían tan rápido como el fuego de una cerilla. No eran nada en comparación con sus preocupaciones con respecto a Lucky. Mavis, pensando en su dolor. Siempre se había preguntado qué sentía ella por él y ayer había respondido todas las preguntas ansiosas que habían pasado por su mente. Tal vez hubiera sido mejor no saber y sentir miedo de cuál podría ser la verdad, pero supuso que el cierre era agradable, si es que agradable era como podría llamarlo. Al menos ya no estaba atrapado dando vueltas en círculos. Pero maldita sea. Esto fue más difícil de lo que esperaba que fuera. Ayer, Natsu había descubierto cuánto podía dolerle el corazón. Se había ido de la subasta tan pronto como pudo y lo que había sido una paliza loca la noche anterior ahora era una puñalada sorda. No se parecía en nada a la angustia que sintió cuando se dio cuenta de que Ignel se había ido. Era un tipo diferente de dolor, pero igual de malo en todos los sentidos. El tragafuegos sabía muy bien lo que ella pensaba de él, y ahora también sabía lo que ella sentía por él. Era solo, ¿cómo podía hacerle eso? La maga de espíritus estelares lo había tocado tan afectuosamente, como si fuera la verdad, como si importara cuando lo había hecho todo solo para probar un punto. ¿Esperaba que él simplemente lo ignorara? ¿Ella solo y cómo pudo hacerle eso? Él confiaba en ella y así fue como ella lo usó. Natsu ni siquiera estaba seguro de si estaba más enojado o herido en ese momento. De cualquier manera, Lucky seguía siendo parte del gremio y seguía siendo su amiga. Probablemente ni siquiera se había dado cuenta de que lo que había hecho estaba mal. Después de todo, sus mentes eran completamente diferentes, pero eso realmente no cambiaba nada. Al final, ella tuvo que entender que él también podría sentirse lastimado por sus acciones. Simplemente estaba demasiado furioso en este momento para explicárselo. La rubia probablemente le preguntaría al respecto si lo viera hoy, lo que realmente esperaba que no sucediera. Natsu estaba realmente decidido a conseguir, tal vez una misión en solitario de una semana. Sería perfecto escaparse un rato, ganar algo de dinero y calmarse. Le daría tiempo para encerrar todos estos sentimientos que no debería tener. Sería solo él y. Espera, ¿dónde diablos estaba Ape? El gato no había vuelto a casa anoche. El cazador de dragones suspiró y pateó una roca perdida con frustración. Era en momentos como estos cuando deseaba que el Exteed pasara un poco menos de tiempo con Charle. Y Out, no lo hizo. Se alegró por Api. Simplemente se sentía excepcionalmente apenado por sí mismo. El hombre de cabello rosado descubrió que se sentía particularmente malhumorado cuando llegó al gremio. En serio, solo quería tomar una misión y salir de allí. Si Gray se acercara a él entonces, el cazador de dragones sabía que iba a pelear y solo quería irse. Rara vez quería estar solo, pero, de nuevo, era bastante raro que él también experimentara una incapacidad cardíaca. Realmente necesitaba un descanso de todo. Tal vez por solo un día, se podría permitir que las cosas salieran bien. Bastardo astuto, una voz irritada surgió a su lado. Wow, Natsu ya podía sentir ganas de golpear algo. ¿Qué quieres, stripper? El mago de fuego gruñó molesto, sin molestarse en mirar por encima. Idiota. ¿Estás tratando de hacernos quedar mal? También llegó la voz de Gagel.
Esta vez, el cazador de dragones de llamas decidió que si estaba siendo emboscado por otro tipo además de su principal rival, debe haber alguna razón para ello. Lanzó una mirada cansada al tablero de la misión completamente cargado a solo unos metros de distancia, luego se giró para enfrentar sus problemas actuales. ¿Sobre qué diablos estáis hablando, chicos? Los interrogó sin rodeos. ¿Estás bromeando? Tú espera, interrumpió el macho tachonado, puede que en realidad no lo sepa. Se fue temprano. Gray le dio a su aliado una mirada amarga. Eso no cambia el hecho de que hizo una oferta. Hay reglas, maldita sea. Sí, pero este tipo es un idiota. Probablemente ni siquiera sabe que hay reglas. No me importa. Voy a romperle la cara. No podrías aunque quisieras, debilucho, respondió Natsu, siempre listo para un desafío aunque completamente ignorante de lo que estaban hablando. El cazador de dragones de hierro miró al mago de hielo. Lo golpearemos más tarde. Tenemos que enseñarle ahora o podría volver a hacer esto. Gray pareció relajarse un poco con esta declaración, aparentemente viendo mérito en cualquier argumento que el exmiembro de Phantom Lord había presentado. El tercer hombre, confundido, también sintió que su propia necesidad de derretir un poco de hielo también caía ligeramente, pero sus sentimientos de irritabilidad habían aumentado significativamente. No quería exactamente que aparecieran nuevos misterios mientras se recuperaba de la revelación del último. ¿Puedes darte prisa y hablar? Quiero ir a una misión, gruñó exasperado el tragafuegos. Sus dos acusadores intercambiaron miradas, pero Gray fue el primero en hablar. Mierda, en realidad no lo sabe. Por eso vamos a enseñarle antes de que nos joda por segunda vez, respondió Gagel bruscamente. Deja de ignorarme. Exigió Natsu, una fina capa de llamas ahora cubriendo su cuerpo. Realmente estaba fuera de paciencia hoy. Fue suficiente para finalmente obtener una explicación cuando su compañero cazador de dragones se volvió hacia él y se cruzó de brazos. No irás a una misión hoy. Tendrás una cita. ¿Una cita? ¿Qué fue eso de nuevo? ¿Y por qué iba a uno? Oh, ¿no era una cita eso que a Lucky le gustaba hacer con chicos todo el tiempo? Si eso era lo que era, Natsu estaba bastante seguro de que no había accedido a hacer algo así, y definitivamente no habría elegido ninguna misión que involucrara eso. Ganaste uno de los premios anoche, pero supongo que no lo escuchaste porque te fuiste tan rápido, continuó Gagel de manera informativa. El pirómano pelirrojo ladeó la cabeza, incapaz de comprender el comienzo de esa frase. ¿Qué significa eso? El fabricante de hielo pareció brevemente como si estuviera listo para cometer un homicidio nuevamente, pero en su lugar se conformó con luchar con su camiseta. Quiero decir que compraste una cita anoche, imbécil. Fue una subasta silenciosa. Aclaró, casi rasgando su problemática prenda en el proceso. Natsu pensó intensamente. No podría haber comprado una fecha porque no había ofertado por nada. Había estado demasiado absorto en la conversación que había tenido con Lucky ese mismo día, y luego casi perdió la cordura cuando ella subió al escenario. Eso había sido malo. El cazador de dragones había quedado hipnotizado por su belleza y su presencia mientras estuvo allí. Parecía que su pareja había estado en otro mundo, pero su expresión ausente solo la había hecho más deseable. Había salido de su estupor tan pronto como ella dejó el escenario, que fue cuando se dio cuenta de que sus pantalones muy flexibles estaban un poco apretados en el área de la entrepierna. ¡Oh diablos, si hubiera corrido! Después de encargarse a esa catástrofe, trenes, Gray en bikini, maestro en bikini, Lucky había encontrado al mago de fuego, lo que ahora estaba reflexionando había sucedido, y se había ido. Siguiendo a casa. Realmente no había habido tiempo entre esas cosas para hacer una oferta por una chica, no es que él quisiera. Si hubiera hecho una oferta por alguien, habría sido Lucky, supuso, y Natsu sabía que a ella no le habría gustado que rechazaran a un potencial soltero porque no quería que ningún asqueroso la tocara. Pero de todos modos, ¿cómo consiguió esta cita de nuevo? Nunca oferté por nadie ayer, dijo Natsu honestamente, pero incluso si lo hiciera, ¿por qué están tan enojados por eso? ¿Por qué? No quiero que Jubia piense, Gray se detuvo, ya sea por vergüenza o vergüenza. Tal vez ambos. Al ser el único chico en el gremio que saca suficiente dinero para tener una cita con la chica que le gusta, estás haciendo que todos los que no se ven como un pedazo de mierda para esas malditas arpías, gruñó Gagel. Parecía que quería culpar a alguien por lo que fuera, pero realmente no creía que fuera culpa de nadie más que suya. No le haces eso a otros chicos.
Es una regla. Pensé que se suponía que debíamos evitar hacer enojar a Erza, dijo el hombre confundido concisamente. No es una regla del gremio, imbécil. Es una regla de hombres. Gray explotó de frustración. ¿Cómo es que nunca escuché sobre ellos? Natsu preguntó con desconfianza. Nadie te habla de ellos. Solo se supone que debes saberlo, replicó el mago de hielo. Su camisa estaba prácticamente destrozada ahora. Eso no tiene ningún sentido, gruñó Natsu, bastante harto de que ambos lo llamaran idiota. Ellos eran los que no tenían un argumento lógicamente sólido. ¿Cómo se supone que voy a conocer las reglas de los hombres si nadie nunca me habló de ellas? Gagel, será mejor que te quites del camino porque voy a decapitar a este inútil pedazo de M. Buenos días, Natsu, Gagel, Gray-san. Rajin Gray se vio obligado a calmarse cuando Wendy se acercó al grupo con una brillante sonrisa en su rostro. Charlie y Appy no se veían por ninguna parte, pero la cazadora de dragones tenía más curiosidad por saber por qué quería hablar con los tres. Romeo solía estar en las dependencias del gremio a esta hora, y los dos jóvenes eran prácticamente inseparables. Natsu tosió mientras el otro asentía levemente con la cabeza. Parecía increíblemente emocionada por alguna razón, radiante y balanceándose hacia adelante y hacia atrás sobre la planta de sus pies. Entonces, ¿estás listo para tu cita? No lo sé. Probablemente debería averiguar por quién ofertó aparentemente primero, suspiró con cansancio. El día del que había querido alejarse terminó amarrándose alrededor de su tobillo. ¿Tú no sabes quién? El asesino del dragón del cielo preguntó vacilante. ¿No estuviste aquí para los ganadores ayer? Este tipo se fue temprano, pero uno pensaría que recordaría haber sacado 20.000 joyas para una chica, se rió el hombre semidesnudo. ¿Hubo 20.000 joyas? Natsu farfulló, sus ojos se abrieron como platos tan pronto como escuchó esas palabras. No tengo esa cantidad de dinero para gastar. ¿Oh, sí? Entonces, ¿por qué pujaste? No lo hice, bastardo. Solo admítelo, tú Gray-san. Gritó Wendy, de repente luciendo muy nerviosa. Por favor, no lo culpes. Está diciendo la verdad. Los tres hombres se volvieron y miraron a la joven con expectación. No se me ocurrió la idea de la subasta por mi cuenta. Charlie y Appy me ayudaron porque queríamos ayudarte, Natsu. Bueno, al menos Appy lo hizo. Él fue quien hizo tu oferta ayer mientras todos estaban todavía mirando el escenario, explicó con aire de culpabilidad. Le pedí ayuda al maestro también, y accedió a no cobrarte mientras nuestro plan funcionara. ¿Toda esta recaudación de fondos fue una farsa? Gagel escupió con rabia. ¿Así que me jodieron por el plan de un mocoso? No la culpes. Deberías haber ofertado. Has estado jugando con Levi el tiempo suficiente, replicó Gray, y no pareció quedar ninguna alianza por el gruñido con el que el cazador de dragones respondió. Lo siento, Gagel. No fue mi intención causarte problemas, gimió la pequeña hembra, y el macho mayor retrocedió ante su tono. Ahora él era el único que parecía culpable. Espera, entonces, ¿con quién se supone que voy a tener una cita? Natsu preguntó con seriedad, recién ahora había descubierto lo que Wendy había planeado. ¿Usted dirá? La pequeña sanadora respondió esperanzada, el brillo regresando a su rostro. Supongo. De lo contrario tendré que pagar, ¿verdad? El mago de fuego racionalizó encogiéndose de hombros. Honestamente, no podía estar enojado con el cazador de dragones más joven. Cuando era tan pequeño, había hecho una buena cantidad de cosas estúpidas para conseguir lo que quería, y esto era mucho menos extremo. Oh, gracias. Lamento mucho haberte puesto en esta posición, se disculpó con una reverencia, aunque ahora estaba temblando de alegría. Yo me encargaré de todo. Solo habla con Mira-san antes de irte. Gracias, gracias, gracias. Lo siento mucho. Wendy luego se apresuró en su búsqueda para planear una cita con la rapidez que ninguno de los hombres sabía que ella tenía. El cazador de dragones de fuego admitió que la consideraba su hermana pequeña y prefería no defraudarla si era posible. Había perdido a Grande Enei cuando era muy joven y ese hecho había causado que Natsu sintiera un poco más de compasión por ella que por algunos de los otros miembros del gremio. Sabía cómo se sentía esa pérdida y era fácil identificarse con ella. Aún así, ella no le había dicho. Oye, ¿con quién voy? Preguntó de nuevo. Gagel levantó una ceja, pero fue Guy quien respondió. ¿No es obvio? Natsu miró, aturdido. Luke, idiota. Vaya. Oh.
Oh. Tonterías. En retrospectiva, probablemente debería haber descubierto exactamente lo que estaba aceptando antes de abrir la boca. Por otra parte, no había sido la primera vez que le sucedía algo terriblemente irónico por tirar la precaución al viento. No estaba en su naturaleza tener cuidado de todos modos. Aún así, el hecho de que se hubiera esforzado tanto por evitar esta situación hizo que este error de juicio fuera aún más desconcertante. Tal vez Gage y Gray tenían razón al llamarlo idiota. Mirando a dónde lo había llevado su cerebro, no era una sugerencia tan lejana. El sentido común habría requerido que lo pensara bien y, sin embargo, aquí estaba. También estaba el conocimiento de que su buen amigo había tenido algo que ver con esto. Natsu estaba bastante consternado por este hecho, pero sabía que Abi solo estaba tratando de hacer que el cazador de dragones hiciera algo. Los dos ciertamente habían tenido conversaciones sobre su inacción en el pasado, y nunca había salido nada de eso. Natsu no había hecho nada, bueno, tal vez además de expresar accidentalmente sus ansiedades sobre el amor a su mejor amigo, quien también resultó ser por quien estaba ansioso. Sí, no debería haber hecho eso. Había resultado en el dolor que estaba experimentando ahora y en lo que sería una situación dolorosamente incómoda en el futuro inminente. ¿Por qué era tan malo en ocultarle cosas? En realidad, ¿por qué era tan malo al mantenerse alejado de ella? Por supuesto que preferiría no evitarla, pero en circunstancias como las de hoy, realmente le hubiera gustado mantenerse alejado. Obviamente, hacerlo ya no era una opción y solo tenía que lidiar con eso. De todos modos, temía su próximo encuentro. El mago de cabello rosado no sabía qué le diría. No sabía lo que le diría. Todavía estaba herido y no estaba listo para explicar nada si ella no podía entender su enojo. De todos modos, iba a mantener su palabra con Wendy. Puede que no sepan mucho sobre eso de las citas, pero iría y se aseguraría de que Lucky la pasara bien. Guardar rencor y pagar 20.000 joyas no valía la pena de todos modos. Lo triste era que esa no era la razón por la que quería hacer de esta una buena experiencia para su pareja. Natsu ciertamente podía seguir diciéndose a sí mismo que lo era mucho más fácil que admitirse a sí mismo que solo quería hacerla sonreír incluso después de que ella lo lastimara. Una cosa era para él ser un cabrón, que no lo era, y querer devolverle ese dolor intencionalmente, y otra muy distinta era tomar el camino correcto y estar bien con lo que ella había hecho. Él no podía hacer nada. Obligarse a lastimarla sería como matar a un amigo. Era simplemente algo que él nunca podría hacer. Estar bien con su acción también era imposible. Tuvo que aprender que incluso su amistad tenía sus límites. No podía simplemente besarlo así y esperar que él estuviera bien con eso. Mirahane, llamó a la alegre mujer que estaba detrás de la barra. Wendy me dijo que viniera de verte. Mira sonrió, colocando unos dedos sobre su boca. Oh, mira quién está tan ansioso. No estaré preparado hasta dentro de una hora más o menos. Y Santa Tierra, ella también estaba involucrada en esto, ¿no? Ahora, Natsu, no hay necesidad de apresurarse. Al menos deberías decirle a tu cita cuándo vendrás a recogerla, ¿verdad? Sugirió la mujer de cabello plateado con un guiño. Seguro, y respondió con escepticismo. El pirómano realmente no se mezclaba bien con todo este asunto de las citas. ¿Por qué hubo tantos preparativos y tanta gente involucrada? Por lo que había observado, una cita era solo dos personas saliendo para divertirse juntas. Se había divertido mucho con Lucky en el pasado solo con ellos dos. ¿Esto realmente tenía que ser tan formal? Salir con alguien es eso que hace Lucky. Por supuesto que no puede ser normal, asintió para sí mismo mientras Mira lo empujaba a ir a buscar a dicha chica. Eventualmente, se alejó del bar en busca de la rubia, pero principalmente porque su acuerdo con Wendy lo impulsó a hacerlo. Natsu se preguntó si Lucky estaba en los aposentos del gremio en este momento. Definitivamente él había sido el que se fue ayer, pero eso fácilmente podría haberla enfadado tanto con él como él lo estaba con ella. Él la había dejado allí en una atmósfera poco optimista, después de todo, y sin una explicación real de por qué. Todavía no quería explicárselo en este momento. Natsu, el cazador de dragones, se giró para ver que la misma persona que se suponía que debía buscarlo había rastreado en su lugar. Lucky estaba haciendo todo lo posible para mantener el contacto visual con él y estaba fallando miserablemente. Sus ojos se encontraron con los de él por un segundo antes de lanzarse a otra parte y así comenzar un ciclo de lucha. Sus manos estaban entrelazadas detrás de su espalda, el macho podía decirlo, mientras sus pies movían inquietos.
Estaba nerviosa. La maga de espíritus celestiales nunca había sido competente en ocultar sus emociones, pero Natsu tampoco era un experto en leerlas. En este momento, estaba muy claro lo ansiosa que estaba parada allí. Tal vez ella sabía que estaba equivocada. Sobre lo de ayer, ¿podemos hablar? Lucky preguntó con voz ronca. Tú, te fuiste tan rápido, él tragó. No, ella no lo sabía. Ella estaba molesta porque él se fue. Ella estaba molesta porque él se fue. Obviamente quería saber por qué, y él todavía estaba demasiado herido para decírselo. La ira se apoderó de su cuerpo, pero el habilidoso mago de fuego mantuvo sus sentimientos a raya. Ella seguía siendo su mejor amiga, una con la que estaba teniendo una cita hoy y una a la que quería traer felicidad. Hoy no. Él no se rompería. Tal vez no sería capaz de tratarla como solía hacerlo, pero no iba a arremeter contra ella. Ese incidente lo había dañado más de lo que estaba dispuesto a admitir. Me fui porque demostraste tu punto, respondió discretamente. Pensó que era una completa mentira. Sin embargo, Lucky había demostrado un punto ese día. El amor no valía la pena. En serio, acababa de terminar con todo lo que tenía que ver con ese estúpido sentimiento. Había envuelto su vida en los últimos meses y el cazador de dragones estaba harto de pensar en eso. Todo ese sentimiento y deseo, solo deseaba que se hubiera ido. Quería volver a ser como era antes, cuando no sabía nada de todo esto. Si él nunca hubiera descubierto cuánto significaba ella para él, su suposición podría haber sido correcta. Puede que nunca le haya importado ese beso o ese abrazo. Ella habría tenido razón. Pero esta era la realidad, y ella estaba equivocada. Ella lo miró, algo en sus ojos que quizás era algo parecido al miedo. No, no fue eso. Era dolor, el mismo que el suyo. Natsu podía ver la angustia latiendo a través de ella, pero se convenció a sí mismo de que no era cierto, que esos ojos marrones le estaban mintiendo porque no podía ser angustia. Él era solo un amigo para ella. Era incapaz de dañar algo que no le pertenecía. Natsu y el cazador de dragones comenzó a alejarse en otra dirección, sin querer seguir lidiando con esto. No quería lastimarla, si eso era lo que le estaba haciendo, pero necesitaba algo de tiempo para arreglarse antes de poder intentar reconciliar su amistad. La palabra plagaba sus pensamientos como una sanguijuela en la piel. ¿Cómo podría haber esperado más? Una pequeña mano lo sacó de su ensoñación mientras agarraba su muñeca. El tragafuegos volvió la cabeza bruscamente para mirar a la chica que era todo su mundo en este momento y se detuvo. La segunda vez que vio ese dolor en sus ojos, cualquier decisión que tuviera de mantenerse alejado de ella se derrumbó, especialmente cuando vio las lágrimas. ¿Estás enojado, no? Preguntó, los ojos brillando con esa potente emoción. Estaba enojado, pero no quería hacerla llorar. No quería verla llorar nunca. Quería que ella sonriera y fuera feliz, a pesar del tormento que le había causado el día anterior. Lucky era una de las personas más importantes en su vida y lo desgarraba aún más por haberle hecho esto. Sin embargo, la comodidad no era algo que pudiera ofrecer en este momento. Necesitaba refrescarse de todos los sentimientos que rabiaban en su corazón, así que apartó suavemente su brazo de ella y forzó sus ojos hacia adelante una vez más. Te veré a la 1, le dijo Natsu, alejándose y sin dar más detalles a pesar de que obviamente no sabía lo que sucedió después de que se fueron. Pronto se enteraría, sin duda, de lo que estaba pasando. Por ahora, necesitaba armarse de valor para ese evento. Él, Natsu Dragnel, iba a una cita.